Saludos amigos de Comentando la Actualidad, Alejandro Almanzar de nuevo con ustedes. En el día de hoy, prácticamente con algunas horas de diferencia, despedimos de este plano a dos grandes figuras de la comunicación social, del periodismo. Estoy hablando de doña María Cristina Camilo, primera mujer dominicana de la radio y la televisión, una locutora única, y se sustentaba su grandeza cuando decía que lo que hacíamos debíamos hacerlo con y por amor. Eso creo que ella estaba diciendo algo que siempre he sostenido, la vocación. Si no tenemos vocación para un oficio cualquiera que sea, es mejor no hacerlo, porque como decía Facundo Cabral, entonces estaremos desocupados aunque estemos disque trabajando. 107 años tenía doña María Cristina, un privilegio. Yo no lloro su partida porque el legado que deja es imperecedero. Entonces una figura como ella no es para llorarla, es para despedirla, conscientes del legado que nos dejó. El otro fue don Luis Jiménez. Desde mi llegada a esta ciudad de Nueva York, me ofreció su amistad hasta el día de hoy que parte hacia una nueva vida. Yo me uno al dolor de su esposa, sus hijos y sus familiares, y lamento mucho no poder estarle acompañando en este momento. Pero don Luis Jiménez, como doña María Cristina, son de esas figuras de las que nosotros seguiremos aquí en la fila, esperando el momento para volver a encontrarnos con ellos, porque marcaron las pautas del buen periodismo, de la buena comunicación y del entendimiento de lo que es ejercer un oficio apegado a las normas, a lo ético, a lo moral. Gracias a ustedes por ese ejemplo que nos dieron a nosotros, los que llegamos detrás de ustedes. Pero yo sigo aquí haciendo mi fila para un día partir al encuentro con ustedes. Adiós, don Luis Jiménez. Adiós, doña María Cristina Camilo. Algún día nos volveremos a encontrar, porque la vida es cíclica y la muerte no nos va a sorprender una sola vez, como no lo ha hecho tampoco hasta este momento. Bueno, pues bien, miren señores, el dólar hoy en la República Dominicana se estaba cotizando por encima del 64 por 1. Un récord único en la historia de la República Dominicana. Recuerdo que en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, yo llegué a cambiar dólares al 60.25, creo, o al 61.25, algo así. Pero yo nunca me imaginé que un gobierno encabezado por un economista, como dice el presidente Luis Abinader que es, la moneda se le devaluara tanto. Y en realidad que es sorprendente, hay mucha preocupación por esto, porque eso no lo aguanta nadie, señores. Eso no lo aguanta nadie. Aquí hay mucha gente que celebra cuando va y manda $100 y allá le entregan casi 7,000. Pero cuando esa persona va a comprar allí al supermercado, a la bodega, eso no le alcanza ni para comprar la tercera parte de lo que compraba anteriormente. Así es que eso no es un chiste y el gobierno, el presidente, debería enfocarse en enfrentar esas cosas que están provocando este desajuste en el cambio de la moneda. Bueno, y no soy economista.
Eso se lo dejo yo a Luis Abinader y a los economistas. Pero claro, que todo el que consume y compra es el verdadero economista. Porque ese sí sabe lo que es repartir y sacar la renta, sacar lo del carro, lo de la casa, lo del colegio. Hay que ser más que un economista para llevar esa situación que genera el dispararse del dólar en esta condición. Miren, el presidente Donald Trump y su administración como ustedes ya lo saben, han decidido bloquear prácticamente el tráfico marítimo en el Caribe. No es bloquearlo, pero sí inspeccionarlo y supervisarlo. ¿Por qué? Porque la verdad que el envío de estupefacientes, de cargamentos de toneladas con este tipo de alucinógenos, pues le está creando muchos problemas a los Estados Unidos. Le está creando incluso muchos problemas a la República Dominicana, porque ustedes saben que pasamos de ser un puente para traficar a una sociedad de consumo. Y allí en verdad que se está consumiendo, pero en grande. Y nuestra juventud está pasando por un momento muy difícil. Y lo que se ve aquí, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, no es para menos. En los últimos días yo he estado caminando en el subterráneo, en el tren subterráneo, y he vuelto a ver cómo se han ido incrementando los grupos de muchachos que usted lo ve como desperdicios, como si fueran montones de cosas ahí tiradas, y son muchachos que están bajo los efectos de todos esos estupefacientes que está acabando, arruinando la vida de la juventud. Así es que la determinación del presidente Trump de bloquear todo esto, eso nos puede dar un respiro. Y yo espero que aquí pronto también esto comience a verse, porque ustedes saben una cosa, no es verdad que los narcos van a dejar de, de embarcar su mercancía, no lo van a dejar. Ustedes tienen el ejemplo cuando España llega aquí, a esta parte del mundo, donde nos encontramos hoy, porque habían perdido una guerra de los turcos y estos le bloquearon la vía marítima. ¿Y qué hizo España? Bueno, que buscó otros mares. Pues eso mismo esa gente va a hacer. Y por eso yo hago hincapié en que las autoridades en los Estados Unidos tienen que enfocarse en dos ejes principales, más que en combatir a los narcos. Porque fíjense, se salió de Pablo Escobar y aquí se tiene al Mayo Zambada y al Chapo Guzmán, y entonces es cuando en verdad ha habido un gran auge de todos esos estupefacientes. Eso quiere decir que también tiene que convencerse la autoridad de los Estados Unidos de que no se ha llevado la lucha al nivel que debes. Porque, por ejemplo, yo digo que tienen que enfrentar a los laboratorios, a las farmacéuticas. Tienen que enfrentar eso para que ese producto no llegue a mano de la juventud. Pero deben aplicar leyes drásticas para el consumo de esto. Y el otro es detener a quienes reciben los cargamentos aquí en los Estados Unidos, porque es que nunca hemos visto caer preso un capo de los capos, porque esos sí son verdaderos capos de capos, los que reciben las toneladas aquí y que entonces la mandan a distribuirla a las calles. Mientras no se haga eso, yo creo que incluso de nada sirve que se bloquee todos los mares. Pero yo felicito al presidente Trump por esa iniciativa de enviar sus guardacostas a controlar
el envío de narcóticos a nuestros países. Claro que hay mucha gente enojada por eso, porque son intereses poderosos los que se están enfrentando. Y por supuesto, ustedes saben que desde que esa mercancía llega a República Dominicana, eso, ahí hay gente que ya está calculando lo que se va a ganar por cada eh, kilos o toneladas que puedan mover allí. Porque allí eso es, allí se habla de toneladas, allí no se habla eso de kilos. Y es que yo apoyo en toda su parte este trabajo que está haciendo la administración del presidente Trump, porque eso nos va a llevar a disminuir o por lo menos a reducir a lo más posible el bombardeo de todo de todos estos estupefacientes a nuestros países. Y podríamos salvar a nuestros jóvenes incluso. Podríamos rescatar todavía a los que ya están un tanto prisioneros de esos vicios. Y miren, por otro lado, señores, la justicia sigue demostrando debilidad. Pero yo vi al expresidente Danilo Medina hacer un juicio que yo creo que este ciudadano no está bien de su salud mental o no sé qué problema tiene, pero la declaración que este señor dio hace unos días con relación a la condena a su hermano, que dijo que era un asunto en contra del PLD, que era una sentencia política, un error de la dirigencia morada, porque no debieron permitir que Danilo Medina arrastrara al PLD a esa situación. Porque incluso esa gente ni siquiera dirigente del partido es. Esos grupos que se hicieron ricos con los bienes del Estado, si son PLDistas serán, qué sé yo, del común, pero no son dirigentes que el país los conoce. Por lo tanto, yo no sé cómo le permitieron a Danilo Medina que arrastrara al partido a eso. Y van a pagar caro. Las consecuencias van a ser catastróficas para el PLD, que podría desaparecer en el próximo proceso electoral. ¿Por qué? Porque el primero que debió apartarse del Partido de la Liberación Dominicana, de ese proyecto de Juan Bosch, fue Danilo Medina. Si Danilo hubiese sido un político más pensante, más coherente y hasta prudente incluso, se aparta de ahí, enfrenta junto a su familia los embates de la justicia y el Ministerio Público y no arrastra a su partido a eso, que nada ha tenido que ver con esa situación, reitero, porque los dirigentes del PLD, no es verdad que se robaron los bienes del Estado, como sí hicieron familiares cercanos a Danilo, entiéndase hermanos y cuñados, que se aprovecharon de la cercanía con el mandatario, porque ¿quién le dice que no a un cuñado del presidente? ¿Quién? ¿Qué empresario? ¿Qué compañía? ¿Qué institución le va a decir no al hermano del presidente? Señores, Jacobo me dijo a mí en una ocasión que no había cargo más grande en el Estado que decir yo soy amigo del presidente. Y oigan esto, amigo del presidente. Ni hablar cuando usted dice yo soy el cuñado, yo soy el primo, yo soy el hermano, el tío. Que en eso yo admiro mucho a Leonel Fernández. En sus 12 años que gobernó, 4 años más después, 8, yo nunca vi a los familiares de Leonel haciendo negocios con el Estado. Por lo menos yo no lo vi. No sé si lo harían, pero no se vio eso. Incluso a su señora madre, esa señora doña Yolanda Reina, que ya partió de este plano también, yo creo que nunca la vimos en el Palacio Nacional. Esa gente no se involucraron en el tema del Estado. Y eso dice mucho de una familia, porque
todo el mundo sabe que es verdad. Ahí hay mucho tráfico de influencia porque desde que yo sé que conozco al hermano de Luis Abinader, pues ya por esa vía yo consigo muchísimas cosas. Óigase bien, no tengo ni siquiera que conocer a Luis Abinader. Solo por yo conocer a su hermano, por la vía de él, yo podría conseguir lo que me propusiera y todo eso es corrupción. Así es que qué penoso el espectáculo que da la justicia porque dijo el Ministerio Público que Maxi Montilla, el cuñado de Danilo, ese señor dijo el Ministerio Público que sobrevaluó por más de 20.000 millones o 15.000 millones de pesos del erario nacional. Y ahora este señor devuelve 3.000 millones y hace un acuerdo con el Ministerio Público para delatar a sus socios, a sus corruptos con quien él hacía sus negocios. Y Danilo lo está reprimiendo porque tomó esa decisión. Entonces eso lo que nos está diciendo es que vamos todos al Estado a robarnos los bienes de los contribuyentes porque entonces devolvemos una parte y nos quedamos con la otra y seguimos rodando por ahí. Y seguimos en esa misma línea. Miren, señores, yo le traigo un recuento a ustedes de esa falencia judicial en la República Dominicana y de cómo las instituciones siempre se han involucrado en hechos dolosos. Le vengo a hablar a ustedes hoy de 3 casos. Héctor Méndez, capellán, Darío Gómez Martínez y el caso David Ortiz. Héctor Méndez, capellán, en el año 1985, él tenía una casa de cambio frente al Palacio de la Policía. Creo que esa es la Avenida México. No recuerdo muy bien ya, yo tengo mucho tiempo fuera de esta zona. Pero creo que es la Avenida México que cruza por delante del Palacio de la Policía. Y ahí tenía ese señor su casa de cambio. Ahí llegaron una mañana y lo esperaron 5 individuos. Y lo dejaron en su carro, se lo llevaron en su propio carro y por allá solamente apareció el cadáver. Ese caso no llegó a buen término porque la barra de la defensa que la encabezaba el buen amigo, el doctor Marino Vinicio Castillo, que yo admiro y respeto mucho, pero yo creo que él se enfocó más en incriminar a Tuey de Camps y a Salvador Jorge Blanco con ese caso, de tal manera que lo politizaron y no se llegó a feliz término. ¿Quiénes fueron las personas que participaron ahí? Gente que estaba en la policía, gente que estaba en la cárcel y lo sacaron para ese operativo. Ellos fueron Uladislao Rodríguez Bautista, el hippie, Juan Bautista Peguero Santana, alia Mayo, Daniel Jorge Infante, alia el Karateca. Al Karateca yo lo conocía, yo conocía a ese señor, siendo yo muy jovencito. Ese falleció por ahí por los años 90. Rafael Vargas Cruz, alias Rafaelito Boca de Cueva, Pedro Alejandro García Berry. Ese señor, oiga bien, cogió un avión desde que hizo el trabajo con Héctor Méndez, cogió un avión y se metió aquí a las calles de Nueva York. Aquí murió en 1996 y murió como vivió, porque creo que también en las calles alguien deshizo de su vida. Y Pedro Antonio Sánchez Díaz, ese fue otro que también llegó aquí a los Estados Unidos y también murió aquí de forma violenta. Fíjense, esas personas estaban en la cárcel. Vamos con el otro. Estamos hablando entonces, óigase bien, de Darío Gómez Martínez, senador de Santiago Rodríguez. A él lo emboscaron por la ley de lavado de activos que había sometido al Congreso Nacional y ya hecho aprobar. Eso le trajo problemas y grupos. Ustedes ven cómo está todavía
el Congreso Nacional lleno de narcos, de capos, pues esa gente se sintió incómoda y mal y sus propios compañeros le hicieron una emboscada a Darío Gómez y, y lo mataron el 11 de diciembre del año 2001 mientras visitaba unos amigos ahí en Santo Domingo Este, por los Minas, esa zona ahí. ¿Quiénes participaron? Domingo Daniel Minaya, alias El Mago, Carlos Manuel Jerónimo Alfonseca, Carlos Collares, Ernesto Meléndez Vázquez, El Chino, Ramón Antonio Rosario Taveras, alias El Gringo, y Pedro Urbano Piña, alias Kelly. Óigase bien, esas personas murieron que nadie supo cómo murieron, ni por qué murieron. Pero muchos de ellos murieron en las cárceles. Y otros de forma misteriosa. El último incluso, ahí se fue Carlos Eber Fournier, que conocía, dijo en plena televisión, que él conocía por qué habían matado a Darío Gómez. Y un día, esperando la guagua en la rotonda de Santiago, ahí lo emboscaron 3 individuos y lo eliminaron. Óigase bien. El caso de David Ortiz. Eh, ¿quién es que manda a hacer el atentado a David Ortiz? José Eduardo Ciprián Lebrón, estando preso por un homicidio en la cárcel de Najayo. Es él quien manda a hacer el atentado donde sale mal herido David Ortiz. ¿Qué pasa? Que recientemente este señor Ciprián Lebrón aparece que muere en una balacera con bandas rivales de ellos en el barrio Libertador de Herrera. Y todo el mundo se ha preguntado, ¿cómo este muchacho que ya tenía un homicidio y cuando comete el hecho contra David Ortiz lo condenan a 10 años, cómo es que entonces él ya anda en la calle haciendo lo que siempre ha hecho? Ah, bueno, porque así se maneja la justicia en la República Dominicana. 2 más que participaron de la emboscada a David Ortiz fueron Víctor Hugo Gómez Vázquez. Este señor se desapareció y como a los 3 o 4 meses de desaparecido, apareció un cadáver por allá en una cañada de Guajimía por ahí y patología forense tuvo que recurrir a las pruebas bucal de la dentadura para poderlo identificar y era precisamente este caballero, Hugo Gómez Vázquez. Y Luis Eduardo Rivas, clase, alias cirujano, a ese señor se hacía pasar como taxista en Santiago, ahí le hicieron una emboscada y también dispusieron de su vida. Así terminaron esas 3 personas que participaron del atentado de David Ortiz. O sea, eso nos dice a nosotros, señores, cómo es que se manejan las cosas en la República Dominicana, porque los 3 casos que le estoy refiriendo, todos tenían relación con miembros de la policía, con prisioneros que estaban en las cárceles y que fueron sacados para esas actividades. Yo sigo agradeciendo a ustedes que se suscriban a nuestro canal y agradezco el apoyo que nos dan en estas redes sociales.